esta hora de la mañana en TPA Noticias Matinal recibimos al artista Juan Díaz Fáez. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Hola, muy bien, encantado. Bueno, contactamos con usted porque inaugura hoy viernes la primera exposición monográfica en Asturias dedicada a usted. Se llama, a ver si lo digo bien, Chacuatol. ¿Lo he dicho bien? Está bien dicho. Palabras difíciles para que te obligue a esforzarte un poco en interesarte en este caso en la exposición. Me gusta mucho el juego de palabras siempre. Y bueno, ya si quieres te ahorro la pregunta. Un chacuatol es una palabra nicaragüense que quiere decir, bueno, como un batiburrillo de ideas o de cosas. Es cuando tienes todo muy desordenado. Lo que aquí decimos nosotros el cajón desastre, donde guardas un poco de todo. Entonces la exposición que vamos a inaugurar enseña un poco pues trabajos míos, pero de distinta índole. Pues hay pintura, hay papel, hay esculturas, hay skates, hay tela, hay madera. Bueno, hay muchas cosas y como no es una exposición muy concreta y muy cerrada, pues siempre busco los nombres que hablen o que resuman un poco la idea de la exposición. En este caso el chacuatol, que es como un jaleo de cosas. Pues si le digo la verdad, no veo un nombre mejor que el chacuatol para esta exposición, tal y como lo ha explicado usted. Mire, yo preparando la entrevista pensaba, y claro, a los artistas no les gusta que les clasifiquen, ¿no? Pero yo pensaba que quizás el suyo, su arte, sea hijo de los 80 y los 90, la influencia del cómic, de la televisión, del cine. No sé si lo comparte. 100%. Lo comparto 100% porque yo soy hijo del cómic, de la televisión, de la publicidad, de los videojuegos. Bueno, yo nací en los 80, entonces efectivamente crecí con toda esa gráfica. Con los skates, cuando eras pequeñín, que veías a la gente que patinaba y veías qué camisetas llevaban los grupos que te gustaban de rock and roll, los skates que molaban mucho y los copiabas de pequeño. Luego empezaba el arte urbano un poco, o por lo menos llegaba aquí a Asturias, que era donde crecí yo. Y entonces bebo un poco de esos sitios, bebo de la publicidad, del cómic, de eso, pues la estética del surf, del patín. Los videojuegos siempre me gustaron mucho, las portadas de los discos. Bueno, bebes un poco de ahí y luego, por supuesto, hay una parte artística también, cuando te toca estudiar arte y todas las referencias un poco más serias, pero el resto de las influencias vienen de ahí, o sea que muy bien visto. Mire, y yo, claro, observo los cuadros, por ejemplo, los que tiene ahí detrás y me pregunto, ¿el porqué del predominio del negro? ¿Tiene alguna intención o es, si me lo permito, es una moda? Ojalá fuese una moda, me iría muy bien. No, utilizo mucho el negro, aparte de por lo que hablábamos hace un minuto de las referencias del cómic. Yo los primeros tebeos que leía pues eran o de mis padres o de mis tíos, eran tebeos en blanco y negro. Entonces me gusta mucho cómo funciona el contraste del blanco y negro. Luego también es cierto que en arte contemporáneo el color se utiliza mucho y bueno, yo trabajé muchos años como ilustrador. Cuando empecé a hacer trabajos más personales o que tienen más que ver con el arte, quité toda la información de color que conocía. Trabajé muchos años y cuando sabes un poco de color, pues pecas en utilizarlo en las cosas que sabes. Así que cuando empecé a hacer trabajos más personales o con una intención más artística, quité todo lo que sabía de color y empecé a trabajar solo con el negro. La gente suele decir blanco y negro, pero intento que sea solo el negro, el color principal. Luego el otro color lo suele dar el fondo. Pues si es un papel antiguo, pues es el color del papel. Si es una madera, y si tengo que usar blanco o rojo, como en este caso que tenemos en el fondo, pues sin problema. Pero para mí es como me interesa mucho el proceso creativo y es un ejercicio de limitación creativa el ponerme unos límites, en este caso cromáticos, y trabajar solo con el negro, ver hasta dónde me puede llevar. Claro, estaba yo pensando en el negro, ¿no? Y pensaba, en el arte que hace usted más en la calle, no solo en los cuadros, si sigue también implementando el negro. Y pienso que sí, que por ejemplo en esa lona que pusieron en el Banco Herrero en Oviedo es negro, pero en el mural del Besu en Soto de Ribera, allí es más amarillo. Sí, por ejemplo en el mural de Soto de Ribera tiramos de amarillo, que es un color que estoy utilizando bastante. Ya ves, un color, tampoco soy aquí el arco iris mundial, pero quería que al tratarse de una entrada que era un puente, un túnel que era un poco gris, quería darle más luz que oscuridad. Entonces de ahí intenté pues fondear de blancos y amarillos.
Luego también se hizo por lo del Besu, que quieres que no es un festival, es una alegría, es un reencuentro de gente y tal, y ahí también el color es cierto que ayuda. No quise pecar en meter muchos colores, pero ese sitio me pedía algo de color y decidí tirar con el amarillo y un poco de negro, que sabes que siempre un poco de negro tiene que ir. ¿Dónde se encuentra usted más cómodo? ¿En qué tipo de obra? ¿En los cuadros, en los skates, en los murales en la calle? Bueno, por suerte o por desgracia no me encuentro cómodo en ningún sitio, o me encuentro cómodo en todos, y lo que hago es probar muchas cosas. Soy muy inquieto y me gusta pues, desde pintar tablas de surf o hacer telas, que es algo más clásico, ¿no? Trabajar con óleos, pero también me gusta mucho pues, trabajar con rotuladores, con materiales supuestamente menos preparados para los trabajos artísticos. Pero que efectivamente no nos gusta calificarnos, pero si hubiese que hacerlo, yo lo que soy dibujante. Luego es verdad que pinto, que hago esculturas, que hago otro tipo de trabajos, pero de pasión y de vocación soy dibujante, es donde estoy cómodo siempre y siempre me apetece dibujar. Pintar, a veces los muros te dan pereza, a veces dices, qué muro ahora. O las pinturas tienes que esperar que sequen para poder meter la siguiente capa. En cambio el dibujo es más inmediato, más directo y ahí estoy muy cómodo. Habla usted de que es una persona muy inquieta. ¿La inquietud cree que puede ser la base de la creatividad? ¿Sin inquietud no habría creatividad? Si me sacas la creatividad ya, buen tema, me gusta mucho. La inquietud es una de las partes de la creatividad, no hay duda. Muchas veces la necesidad también te hace ser creativo, o sea que no solo ser inquieto, porque a veces a la fuerza ahorcan y te obligas a ser creativo, tener unas limitaciones. Entonces, la inquietud es buena para seguir siendo creativo. Creativos somos todos y nos obligamos o nos obliga el día a día a pensar soluciones creativas. Luego la inquietud es la que te permite seguir tirando del hilo y ver hasta dónde puedes llegar. Es decir, tuve una idea buena y no quedarte ahí, sino decir, a ver cómo puedo mejorarla o cómo puedo, o cuando ya te cansas de ella, decir, voy a ver si puedo tener otra idea que funcione, que me guste, que estoy cómodo, o que en mi caso que me divierta el proceso. Me interesa mucho divertirme mientras trabajo. Claro. Es que usted con las respuestas va alimentando, ¿no? las preguntas, porque yo le preguntaba si la inquietud es la base de la creatividad, pero ha dicho, me divierto mientras trabajo. Claro, es que entiendo que eso se refleja en esos cuadros que yo veo y que me resultan, a ver si lo digo así, me dan buen rollo. No sé si me explico. El día que dejen de dármelos es que usted igual ya no se divierte. Igual ya me convertí en el funcionario del arte. Para mí es muy muy importante el proceso. Ya te dije que estudié en su momento un doctorado en creatividad y me interesa mucho el proceso creativo. Y creo que en cuestiones como lo plástico, el arte o cualquier cosa respecto a la creación en el que estamos haciendo algo que no existe, es muy importante disfrutar el proceso para entenderlo y para querer repetirlo. Entonces, si te aburres o si no te gusta el proceso, pierdes esa inquietud que decíamos antes de querer tirar más del hilo. Así que para mí el divertimento, y ojo, pues ya la vida nos pone en sitios muchas veces que no nos divertimos. Así que vamos a forzar a estar siempre divirtiéndonos. Es el objetivo mío. Bueno, me va haciendo usted la entrevista prácticamente sola. El proceso creativo. Yo siempre que tenemos algún artista, algún escritor, le pregunto por ese proceso creativo. ¿Cómo es en su caso? ¿Usted lo va rumiando en la cabeza o es de hacer bocetos y tirar y romper papeles? ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira, volviendo a la metáfora del cajón desastre, mi proceso creativo es crear a lo loco. Yo soy, como te decía, muy nervioso y muy activo, entonces tengo muchas libretas donde tiro muchas ideas. No son necesariamente para ahora las ideas, pero son como los chistes. Si se te ocurre una idea tonta, yo la suelo decir, aunque no sea el sitio adecuado, y eso a veces no viene bien, pero es mejor que esté fuera la idea, porque en mi caso tengo mala memoria y se me olvidan las cosas y digo, tengo que hacer esto que va a ser buenísimo, y si no lo expreso, no lo plasmo, se me olvida. Así que lo que tengo son muchos recursos, tengo de verdad libretas y libretas llenas de dibujos, o de ideas, escritos, o de cosas que me gustan y le echas una foto, lo dibujas otra vez. A veces hago trampa y si algo me gusta mucho lo dibujo mal para que cuando vea el dibujo digo, ¿esto qué era? Para no hacer literalmente la idea que tuve en ese momento. Entonces si la idea es buena, pues saldrá de nuevo.
Pero mi proceso creativo es ese, y luego pues cuando tengo tiempo, o exposiciones o encargos puntuales, pues, y a lo mejor estás más en blanco, pues puedes tirar a tu almacén de ideas y dices, pues esto puede funcionar aquí, y entonces coges ese recurso y lo utilizas. ¿Y trabajar por encargo es difícil porque hay que agradar al que lo encarga o hay sinergia, hay entendimiento entre las partes? ¿Es fácil o es más complicado? En mi caso es fácil, lo digo con humildad, pero ya me piden lo que hago. Es verdad que al principio, cuando empiezas en todo esto, te piden cosas que no haces tú. Pues tú, que eres como presentador, pues te puedo decir, oye, ¿te apetece grabarme una locución pero con una voz? Y tú dirás, no, yo hago, esta es mi manera de trabajar. Entonces ahora es cierto que la gente me pide lo que hago, por lo tanto no te marea mucho. Y como reto creativo me interesa mucho porque te piden cosas que no haría yo. Si yo quiero hablar de determinados temas, cuando estoy trabajando por mi cuenta, pues trabajo sobre esos temas. Pero cuando te hacen un encargo te obligan a hablar o esa pieza sabes que va a un contexto específico y ya trabajas con esas limitaciones. Y volviendo a lo de la creatividad, a mí me gusta mucho porque de repente, por ejemplo, me piden, ahora si estás viendo los cuadros de atrás, me piden muchos retratos familiares. Entonces dice, somos 5 personas y queríamos un retrato para el salón. Y digo, hostia, ¿cómo te hago yo un retrato familiar con esta estética? Pues de esos hago bastante y luego la gente está encantada porque además, pues si te dibujo a ti, pues te puedes parecer más o menos, pero si te dibujo así, tú dices, soy yo, soy ese, el semicírculo partido o el tornillo que sale por ahí disparado. Y bueno, las obras, aunque no lo parezca, siempre tienen dobles lecturas, siempre cuentan cosas. Y entonces, pues por ejemplo, casos como esos encargos de retratos familiares, que no tiene mucho sentido que me los encarguen a mí, me piden muchos y coincide que funcionan. Oiga, no me diga que lo que tiene ahí atrás es un retrato familiar, una familia de, yo qué sé, un padre, una madre y un niño. No. No, estos son otros. Normalmente en las exposiciones salen trabajos personales, lo que te apetece hablar en ese momento. Sí. En esta en concreto, ya te digo, son momentos diferentes donde probaba más cosas de línea y más piezas de mancha o de volumen o pues eso, pues esculturas. Pero esto en concreto no son retratos familiares. Los retratos familiares me los suele pedir alguien y es para ellos. Entonces me manda, incluso la gente me manda las fotos o dicen, pues a mi hijo o a mi hija le gusta este rollo, o es un retrato de esta persona que ya no está y le gustaba salir a segar. Entonces con todas esas historias que te cuentan generas la pieza. Y bueno, vamos con las preguntas interesantes. A ver, Juan, ¿qué tal los canotipos? Dale. Qué guay, no sabía que habías hecho los deberes tanto. Bueno, los canotipos, como nadie sabrá, es un grupo que montamos de risa en el pueblo. Yo me fui a vivir a un pueblo, Castanedo, haciendo publicidad, un poco para escapar viví como casi todos los que nos dedicamos a esto, vas a sitios grandes, a ciudades grandes, a que te conozcan, a aprender. Y luego cuando ya más o menos tienes ritmo de trabajo, pues por lo menos yo, mi plan era escapar. Entonces me escapé a un pueblo, a vida tranquila, y al tener vida tranquila pues vuelves a hacer las cosas que te gustan, a surfear, a pasear por ahí con el perro, y entre otras cosas montamos un grupo de música totalmente como hobby, como cualquier persona de adolescente dice, quiero un grupo de música para ir a tocar los viernes con los amigos. Pero con tan mala suerte o buena suerte que en el pueblo hay músicos profesionales y entonces de repente el grupo que montamos, los que no tenemos ni idea, metimos a 2 o 3 artistas, a 2 o 3 músicos que saben tocar de verdad y el grupo suena. Entonces de repente estamos por ahí dando conciertos. De hecho mañana tocamos aquí en Asturias, en Caravia, a las 10. Y bueno, pues estamos dando conciertos, es totalmente por la risa, una vez más, proceso creativo, el placer de crear, el placer de... Llevamos 2 discos publicados, pero sobre todo es por el placer de hacer las cosas que no sueles hacer. Y entonces yo no tengo ni idea de música y estoy aprendiendo cómo se graba un disco, cómo funcionan unas melodías, y entonces volviendo a la teoría esa de querer divertirte siempre, pues me lo paso pipa, la verdad. Y Canotipos es un grupo que tienes que escuchar. Una duda, el concierto en Caravia es... Imagínate. ¿El concierto es hoy viernes o mañana sábado? Mañana sábado. Sábado, que es 5. Sábado 5 a las 10 de la noche. Sábado 5 a las 10 de la noche en Caravia, los Gratis, Canotipos. para que nadie tenga excusa para no ir. Yo que los he escuchado digo que lo mejor son los músicos. El cantante, bueno, es simpático, digámoslo así, ¿no? Podríamos decirlo así. Y lo último, lo ha dicho usted, esa camiseta, ¿es diseño suyo?
Sí, esto, bueno, sin querer hacer algo muy obvio, desde que estoy en el pueblo, pues yo soy invasor, me gusta mucho pues invadir con muros, con los negocios del pueblo van teniendo pues una esculturita o una pintada, y esta es la camiseta de la gasolinera donde voy a desayunar todos los días. Y entonces me dijeron que sí hacía un diseño, pero no quería hacer algo muy faes, sino hacer algo neutro, de hecho que no se note que lo haya hecho yo, como pues los negocios americanos, que cuando vas por ahí todos los negocios, hasta una ferretería tiene sus camisetas, y dije, pues me hace mucha ilusión, y ver a los señores del pueblo con la camiseta de la gasolinera, pues es como un buen check, es decir, lo mismo estás en una galería que estás en un tractor, y eso me encanta. Bueno, pues el que tenga interés por la camiseta, que se pase por la estación de servicio. Juan Díaz Faes, artista, ha sido un placer hablar con usted. Toda la suerte en esta exposición y en la carrera que le queda brillante todavía por delante. Muchas gracias.